Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de entrevistas, de charlas de la página Educación Física en Debate, dentro de un ciclo que pretende tener algunas novedades. Es un ciclo al cual se denomina Un café y lo charlamos, porque la idea es un poco plantear otro tipo de entrevistas para poder difundir distintas temáticas que se refieren al campo, que se relacionan con el campo, que piensan el campo, con diferentes referentes de países de Latinoamérica y de Argentina. Así que bueno, es una charla, va a ser una charla diferente, va a ser una charla más que una entrevista, es un nuevo ciclo que va a contar con 4 o 5 charlas. Y es todo un desafío, ya que, bueno, básicamente el espacio Educación Física en Debate tiene la intención de poder ser un espacio abierto para la participación de todos y para poder pensar el campo entre todos. Entonces es un poco desafiante la idea de poder sentarnos a charlar en esta virtualidad, como si estuviésemos tomando un café, pero lo vamos a intentar. En esta ocasión tenemos la presencia de Victoria Ramírez Escoto, que vive actualmente en la ciudad de León de los Aldana, Guanajuato, México. Su formación profesional, podemos decir muy brevemente y resumidamente, porque es la idea de estas charlas, es que es profesora por la Escuela Nacional de Educación Física de la Ciudad de México, recibida en el 1976, es licenciada por la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México en el año 81. Tiene una maestría en educación, formación docente por la Universidad de La Salle, León, Guanajuato, México, en el año 2000. Es profesora en el nivel primario, es profesora en el nivel preescolar, es multiplicadora de programas de educación física en preescolar, supervisora de zona de profesores de educación física en preescolar, supervisora de la zona de profesores de educación física preescolar y primaria. Es catedrática de la Escuela de Formadores de Docentes de Educación Física en el estado de Guanajuato, México. Es creadora y tiene a cargo el sitio web mujeref.com. Es autora también de una colección de libros de la colección El valor de la docencia en educación física. Así que bueno, bienvenida Victoria, muchas gracias ahora públicamente por aceptar esta invitación, por sumarte y esperemos que puedas estar cómoda y que podamos estar cómodos en esta charla. Muchas gracias. Yo, al contrario, honrada de aceptar esta invitación y de estar con ustedes y pues platicar sobre este tema que nos apasiona, ¿verdad? Y que es tan importante en la vida del ser humano, que es mi convicción. Bueno, una Encantada. de las cosas que me gustaría comenzar a charlar, porque sos la creadora y tenés a cargo un sitio web que tiene mucha relación con el sitio para el que estamos hablando, en estas cuestiones que fueron apareciendo nuevas, de poder armar espacios virtuales que antes no existían, no estaban o no existían en la medida que existen ahora. Entonces se abre todo un abanico y sé que sos parte de eso, que tenés un sitio web, pero que tiene una particularidad que me gustaría que podamos charlar, que me cuentes por qué así, qué aparece ahí, que se llama Mujer EF, Mujer Educación Física. Contame un poco con tu sitio, por qué el nombre, qué representa, qué cosas quiere visibilizar. Así que empecemos por ahí, charlamos un poco de tu sitio y del tema, del título particularmente. Claro que sí. Sí, en realidad, pues para mí es de interés esta cuestión de la equidad, ¿verdad? En todos los sentidos, como un valor pues, que es determinante para el progreso de la sociedad, ¿verdad? Esta igualdad que todos buscamos. Y bueno, elegí el nombre de mujeres porque quiero englobar desde luego a las mujeres que puedan estar interesadas y que se dediquen profesionalmente a la educación física. Sí, mi interés es particularmente ser mentora de estas mujeres porque he notado y noté durante todos mis años de servicio que había una baja autoestima profesional, es decir, no dar la importancia, ¿verdad?, que tiene la educación física en la vida, te repito, del ser humano.
Entonces yo quiero con todos estos escritos, con todas mis participaciones, quiero hacer eso, elevar esa autoestima profesional para que, bueno, lo nombramos el que construyan su identidad profesional, sepan que el rol social que juegan como docentes de educación física, pues es trascendental, ¿verdad? Ese es el principal motivo por el que tiene ese nombre. Y bueno, en lugar de decir mujeres, pues en educación física, un nombre largo, pensé que es mujer EF como mujeres en educación física. Y sí, siempre he sido interesada en promover la mentoría con las mujeres y sí me preocupan ellas, pues por toda la cuestión histórica, ¿verdad? De cómo han sido relegadas en muchos campos, en muchos sentidos, y que creo que no va a terminar esto, pero quisiera yo contribuir un poco, por lo menos, con las mujeres del gremio de educación física. Ese es el motivo. Sí, un poco lo charlábamos en la charla previa, ¿no? Yo te comentaba también que se visibiliza mucho esto que vos planteás, digamos, de por ahí la falta de difusión de la mujer como profesional de educación física. A mí a veces me cuesta un montón conseguir entrevistas con mujeres. No porque no haya, sino porque justamente las lógicas de publicidad, es decir, de dónde se publica, de dónde están presentes, se encuentra la mayoría de varones. A mí me pasa que busco un perfil por una temática particular y me aparecen 8 hombres y una o dos mujeres. Y eso evidentemente está funcionando, ¿no? Está funcionando, funciona como vos decís en la sociedad y también funciona en estas cuestiones de la difusión y las cuestiones de las tecnologías y cómo arman la difusión, ¿no? Es loco. Y yo el otro día... Una cosa que me pasó, te cuento para que vos amplíes un poco ahí y me des un poco más lo que está pasando en México, ¿no? Uno quiere buscar, por ejemplo, imágenes de bailarines y directamente el corrector de Google te dice imágenes de bailarina. Ah, Y inmediatamente al buscar aparecen imágenes de bailarinas. Y bailarines es dificilísimo encontrar. Y que es un dato anecdótico, ¿no? Pero que implica esto, de cómo a veces las cosas están un poco naturalizadas y bueno, y está pasando esto realmente. México, sí. cómo está en ese sentido, digamos, con respecto a las profesionales en educación física, a las publicaciones de las mujeres en el sector académico? ¿Cómo ves la realidad ahí? Sé que ahora tienen una realidad también política interesante en ese sentido. Bueno, contame un poco cómo ves vos a México en ese sentido. Bueno, yo creo que como en muchos países de Latinoamérica, bueno, sí, el papel de la mujer en lo público, pues realmente es muy corto, muy limitado. Desde luego que no olvidemos que yo creo firmemente que la principal función de nosotras como parte de esta sociedad es la maternidad, un aspecto que es pues también, ¿verdad?, muy importante. Es decir, es lo más importante que podríamos hacer las mujeres si decidimos ser madres, ¿verdad? Y eso, bueno, pues ocupa mucho del tiempo. Y de muchas energías y de toda esta atención. Entonces, creo que esa es una de las razones principales. Pero la otra, desde luego, pues es esa marginación que muchas cosas son dirigidas por hombres, ¿verdad? Hablando de ese género. Y bueno, pues ellos, por supuesto que se defienden, supongo, no sé. Y a nosotras, yo creo que tampoco así como que mucho no nos interesa estar como que a la luz, ¿verdad? No es nuestro interés. Tenemos, yo creo que más interés por la cuestión social, por la cuestión humanidad, ¿verdad? Y lo que podamos hacer desde donde estemos, pues yo creo que ese es lo que realmente nos interesa. Pero sí, en mi país también está muy marginada esta situación. Pero te digo, son los dos factores, tanto decisión propia, cuando nos enfocamos a la familia, como la parte de todo lo profesional y lo político, que es totalmente un punto aparte y una decisión totalmente muy personal.
Pero sí, así está también aquí. Bueno, pero evidentemente hay mujeres que están en esto, estás como vos y otras que seguramente no conozco y están investigando el campo de la educación física y tienen investigaciones, eso ya es un paso espectacular. Así que contame un Sí. poco sobre esta investigación que se engloba en ese paraguas que me pareció muy interesante, que es el valor de la docencia en educación física. Bueno, contame un poco de esta investigación, que la llevaste adelante, en qué contexto, y después vamos a ir un poco a los resultados y a cómo está publicada. Claro que sí. Bueno, desde que fui estudiante de la normal de educación física, de la nacional, siempre tuve unos maestros excelentes de didáctica, que bueno, estarás de acuerdo conmigo y muchos en que es la columna vertebral de la docencia en educación física. Entonces yo me enamoré de la didáctica y siempre estuve en mi trabajo pues tomando en cuenta todo este aspecto de la práctica, ¿verdad? De la práctica bien fundamentada con la teoría, que eso sería la didáctica. Entonces, durante todo el trayecto profesional, que fue de bastantes años, yo siempre puse en alto esto. Y como tuve la posibilidad de trabajar no solamente con niños, sino también con jóvenes y con adultos, pues me permitió estar siempre poniendo, ¿verdad?, sobre la mesa estos fundamentos de la didáctica. Y bueno, al pasar el tiempo, ya cuando me jubilé, porque ya me retiré hace unos años, hace 12 años para ser exacta, seguí siempre teniendo la impresión de que la educación física estaba así como que a un ladito, ¿verdad? No le daba a mucha gente la importancia. Y bueno, soy muy consciente de que esto tiene que ver con cómo se maneja esto de la identidad profesional desde la escuela formadora, ¿verdad? Porque yo creo que mis maestros fueron ejemplares en ese sentido. A nosotros, yo recuerdo que cuando salí de la escuela yo sentía que yo podía hacer todo lo maravilloso que se pudiera dentro de una escuela. Yo salí con esa mentalidad, con esa filosofía. Entonces, para mí siempre fue importante y yo siempre hice todo lo posible porque se movilizara todo en la escuela para que la educación física fuera lo que era, ¿no? Contribuyera pues a ese desarrollo de los niños, a que estuvieran, además de contentos, por supuesto, ¿verdad? Pero activos y bien, que estuvieran en lo que es la clase, en que desarrollaran esas competencias, esas habilidades, todo lo que ellos tienen que desarrollar en las diferentes etapas. Entonces, cuando yo me jubilo, bueno, me jubilo porque quería compartir más tiempo con mi familia y además también quería viajar. He tenido la oportunidad de conocer muchos países, espero pronto conocer el de ustedes. Pero cuando llega la pandemia, yo estaba con otro proyecto muy diferente a esto y entonces mi hijo me inscribe a un curso virtual de la Universidad de Guanajuato sobre redes sociales e internet, algo que yo todavía en mi trabajo mucho no manejé, ¿verdad? No, todavía no era, ya esto tiene 10 años para acá que está, pero a todo lo que da. Entonces, cuando yo me jubilo ya manejaba la computadora y esas cosas, pero todavía mucho de internet no. Entonces, al estar manejando esta cuestión de estar aprendiendo esto virtual en la pandemia, mi esposo, también profesor de educación física, estaba dando clases en la normal, todavía de maestros en la escuela formadora, y escuchaba yo sus clases. Sin querer, ¿verdad? Escuchaba yo. Y yo escuchaba también cómo se expresaban los estudiantes. Yo decía, algo falta ahí con los estudiantes. Entonces fue lo que me incitó a investigar un poco más y me dio la idea de crear este blog para compartir precisamente muchos de estos fundamentos pues, psicopedagógicos principalmente, de cómo ayudar a que estos muchachos entendieran ese rol tan importante que tienen, ¿verdad? Que iban a tener al salir de esa escuela. Y al estar investigando, bueno, me fui desde luego primero al estado del arte de la investigación. Y en ese estado del arte con relación a la docencia en educación física, los resultados fueron esos, que nuestros compañeros, nuestros maestros en México, esto especialmente en México, están muy dados al hacer por hacer. Ahí le llaman al activismo, al que no fundamentan muy bien, o sea, no fundamentan metodológicamente su quehacer ya en el patio, ya en la clase. Vamos, ni siquiera en la planeación, por supuesto. Pero entonces ese es un problema que está detectado
por los grandes investigadores, te digo, en el estado del arte. Entonces, eso dio hincapié para que yo estuviera investigando y investigando al respecto. Y entonces empecé a publicar esas entradas de mi blog, pero finalmente, pues se me vino a la idea que tenía que buscar otra forma de difundir estas ideas que yo había tenido y relacionado toda mi experiencia con lo que estaba investigando, pues decidí hacer un libro. Y quien me está ayudando o me ayudó para editarlos, él fue el que me propuso en primera instancia, oye Victoria, ¿por qué no haces pequeños libros? Porque además puede ser que a alguien solo le interese esta parte de los recursos didácticos de los medios. Entonces, andar cargando el libro grande, ¿verdad? A diferencia de un libro pequeñito, pues sí, sí, sí es mucha, mucha la diferencia. Entonces, eso fue lo que me dio la idea, porque nosotros pues andamos en el patio con la mochila, con todo. Entonces dije, bueno, tal vez eso sea una buena idea. Y fue que decidí hacerlo en esos pequeños libros. Bueno, pero entonces el propósito fundamental es ese, brindarles a ellos una guía de lo mínimo indispensable que ellos deben tener muy presente cuando se enfrenten a la práctica. Claro que yo lo manejo como pensando primeramente en los egresados, recién egresados de la escuela formadora, pero por supuesto que a cualquier otro compañero, porque la idea es esa que yo pongo reflexiones hacia la construcción de nuestra identidad profesional. Yo quisiera que los demás maestros también contribuyeran, ¿verdad? Aportaran. Tal vez yo cometa algún error aquí, esté equivocada en alguna de lo que estoy aquí disertando. Y bueno, estoy totalmente abierta a que entre todos encontráramos, pues para que los haga yo participar más de esa reflexión y de incluso de esa investigación de a ver si es cierto lo que ella dice, ¿verdad? Y sobre eso, pues estar tratando de mejorar esto con la teoría y con la ciencia y con la pedagogía. Y es una muy buena idea esa de los libros pequeños y qué interesante lo que planteas vos, desde dónde lo planteás, esto de poder sumar para poder escucharnos, porque muchas veces, yo no sé ahí en México, pero lo que pasa acá en Argentina pasa mucho que es como que pensamos que repensarnos o criticarnos en el buen sentido a veces juega en contra, ¿no? Es decir, bueno, no vamos a decir esto de nosotros, de los profesores de educación física, no vamos a decir esto de la educación física porque esto funciona mucho mejor y esto puede generar conflicto, esto es como, quizás como vos dijiste hoy, tener que decir, bueno, estábamos equivocados, estábamos haciendo algo o diciendo algo hasta ayer y ahora nos dimos cuenta que no era así, entonces poder reconocer un poco esto de que quizás tengamos que cambiar cosas. Y acá en Argentina funciona mucho esta otra forma, ¿no? De tratar de cerrarnos, de tratar de no mostrar aquello en lo que podemos estar equivocados o no dar estos espacios para poder conversar. Y bueno, me parece genial que lo estés haciendo ahí, ¿no? Porque me parece a mí que es al contrario. Digo, no sé qué pensás vos, pero me parece que cuanto más los criticamos y más encontremos cosas que tenemos que cambiar o que están mal, y esa sea la posibilidad de cambiar, me parece que es mejor a la de sostenernos eternamente sobre lo mismo porque funciona o porque nadie se da cuenta que está mal. No sé qué pensás, me imagino por tu proyecto, pero digo, no sé qué pensás vos ahí, esto de el miedo a criticarnos, a hablar de nosotros, porque puede pasar que nos demos cuenta que estemos equivocados. No sé si ahí en México funciona así. Sí, también funciona. Y es esa otra parte de, pues, el celo profesional, ¿verdad? El decir, no, pues yo soy el que sabe, yo soy el que tiene el conocimiento. Y también es esa otra parte de la zona de confort, el no salirse de esa zona y decir, no, pues yo con lo que tengo y lo que sé, pues es suficiente, no necesito saber mucho más. Sí, también aquí en México existe esa otra situación. Y bueno, yo quise, te digo, a través de mis libros, pues plantear las ideas y lo que yo investigué y lo que con relación a mi experiencia yo he tenido y está totalmente sobre la mesa para que se haga. Ahora, el método este de las preguntas.
Es porque siempre he creído que, y la humanidad lo ha demostrado, que una de las formas mejores de aprender y de investigar, pues es a través de tratar de contestarnos algunas preguntas. Y estas preguntas, pues son las fundamentales, ¿verdad? Que todos tenemos que hacernos en cualquier ámbito y en cualquier momento de la vida. Entonces, por eso fue que yo me planteé eso y además incitando nuevamente a que ellos también contribuyeran a tratar de responder esas preguntas y sabiendo si, y viendo si yo tenía la razón o no. Pero no se trata mucho de eso, sino de compartir esas experiencias y esa investigación que yo hice a través de esos 2 años que estuvimos encerraditos y pues yo muy dedicada, completamente dedicada. La verdad es que siento mucho para quienes fue un problema la pandemia, pero sí para su servidora fue realmente una muy buena oportunidad para estar muy concentrada y que fue eso lo que, y por lo mismo que siempre fui inquieta, yo creo que mi hijo me dijo, para que no estés ahí sin hacer nada y sin pensar nada, mejor ponte a estudiar y a trabajar. Y bueno, yo feliz, estoy muy, muy feliz y que me haya mi hijo iniciado en este maravilloso mundo del Internet y que haya logrado pues esta meta, ¿verdad? ¿Cómo a Digo, veces, no quiero ser pretenciosa y decir que me acerqué al método socrático, no, no, no. Fue simplemente una forma práctica de presentar esto y de que pudiera ser muy digerible, muy fácil, en forma de un vademecum, una pequeña guía te digo que es lo mínimo que deben tener en cuenta mis compañeros para cuando salen al campo de trabajo, ¿verdad? Al patio. cómo a veces las oportunidades generan cosas, ¿no? Si es que estamos atentos a eso, ¿no? Contanos un poco las preguntas de toda la colección. ¿Cuáles Claro. son todas las preguntas que tenés en esa colección? Va, desarrollá un poquito también, porque yo lo conozco y vos algo dijiste, pero bueno, contámonos un poquito cuáles son las preguntas y por qué divididas así en esas preguntas específicamente y cuántos libros son. Claro que sí. La colección comprende 7 libros. Las 7 preguntas, todas son con relación a educación física. El primero sería ¿por qué educación física? Que este sería el primerito. Porque aquí trato de justificar la existencia de la educación física, ¿verdad? Tanto en las instituciones como a través de la historia, tal vez a través de la historia en la época, no sé, mesoamericana, pues no se llamaba educación física ni mucho menos, pero esta parte de la importancia del movimiento y de desarrollar habilidades para sobrevivir simplemente en aquella época. Pero bueno, aquí justifico cómo es que en la vida del ser humano aparece o es necesaria la educación física. Hablo también en este libro acerca de alguna pequeña referencia de la epistemología de la educación física, esta parte de la filosofía de por qué debería existir como materia en las escuelas, ¿verdad? Y finalmente el marco legal, que es lo que dicen nuestras leyes acerca de si es necesaria o no es necesaria la educación física en las escuelas principalmente. Entonces, me enfoco más a esa parte. El libro número 2 lo nombré ¿Quién? Educación física. Y este libro habla definitivamente pues de los que hacemos la educación física, de los docentes, ¿verdad? Hablo de qué significa ser docente, de cuáles son las competencias personales y profesionales que debemos nosotros ir desarrollando, porque pues estas se construyen, nunca terminamos de desarrollarlas como tal, pero de cómo ir entrando en esto. Y también un capítulo que me parece muy importante es esto del docente reflexivo, porque yo estoy convencida que si no es a través de la reflexión de cada uno de nuestros actos al estar en el patio, pues sería muy difícil realmente lograr lo que nos proponemos en él, ¿verdad? El tercer libro lo nombré ¿Para qué educación física? Y bueno, aquí justifico cómo a través de la historia, sobre todo me enfoqué en mi país, ¿verdad? Cómo históricamente ha evolucionado la educación física. Claro que empiezo desde esa época de Mesoamérica, pero ya de todos modos estoy planteando cómo fueron cambiando los enfoques, cómo fueron cambiando los programas. Hablo desde luego también de la educación, porque estoy convencida de que para poder hacer algo al futuro tenemos que conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro, ¿verdad?
Y bueno, hablo también de lo que significa la educación integral, porque aunque cambien los términos, bueno, pues eso es algo que nos ocupa, contribuir a esa educación integral, no que nosotros la desarrollemos ni mucho menos, pero contribuir. Y finalmente a mí me interesó, me gustó mucho un documento que se llama La Carta de los Fines de la Educación. ¿Verdad? Que yo aquí afirmo que son los mismos fines que tendríamos que tener en educación física. En el libro número 4, en el volumen 4, pongo que en educación física. En este libro hablo de los contenidos, de los temas que están siempre presentes en los programas de educación física, ¿verdad? En sí, los contenidos. Y claro, hablo de los enfoques, los últimos dos enfoques porque tiene muy poquito el último enfoque, pero el pasado, pues a mí me parece muy, muy interesante. Y bueno, el saber de todos estos enfoques a través de la historia también nos permite no ser solo reproductores de un programa, sino tener esa capacidad de dilucidar si de cosas y elementos de aquellos programas todavía pueden ser vigentes. Tal vez ya no está en operación un programa o un enfoque, pero si yo analizo cómo han ido evolucionando estos enfoques, yo puedo ser capaz de adecuar mi trabajo a las condiciones que en ese momento están de mis alumnos, ¿verdad? De mi escuela. Entonces, por eso la importancia, creo yo, de que sepamos cómo evolucionaron estos enfoques y estos contenidos. En el volumen número 5, cuando hablo de las etapas de crecimiento y desarrollo del ser humano, algo que, bueno, si nosotros desconocemos esto, definitivamente no podríamos actuar en ningún sentido profesional, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta todo este proceso ontogénico, qué cualidades físicas y motoras y psicológicas tienen en cada una de las etapas de los niños que tenemos en nuestras manos, qué relación tiene la motricidad con el desarrollo humano, es fundamental, creo yo. Y bueno, también hablo un poco de cómo es la educación física en la juventud y finalmente en la adultez, porque pues si nosotros somos exitosos como profesores de educación física en las escuelas, tendríamos adultos que disfrutan enormemente de la actividad física, ¿verdad? Del movimiento y de todo lo que las bondades de esta actividad. El libro número 6 es ¿Con qué educación física? Aquí hablo ya de los recursos materiales y los recursos didácticos, los medios a través de los cuales nos podemos valer, pues sobre todo para enriquecer nuestras clases, ¿verdad? Nuestro trabajo. Eso es lo que todo tiene. Sin que yo deje de mencionar que es muy importante dar los espacios para que los niños, sin ningún material, reflexionen precisamente el movimiento y la actividad física que están realizando. Pero sí, yo creo que los medios y los recursos pues son muy atractivos y bueno, muchos psicólogos eh, reconocen la importancia de la utilización y de la manipulación y de la relación que tengamos nosotros con los materiales didácticos. O sea, está muy, muy bien fundamentada psicopedagógicamente el uso de los materiales, pero entonces saber cómo hacerlo y cuáles cosas tenemos que tomar en cuenta para no caer en errores del abuso de también estos materiales. Y bueno, finalmente el 7 que nombré como educación física en la pregunta, ya establezco algo sobre la teoría del aprendizaje primero, después algo de teoría de la enseñanza, lo que significa ser maestro, ser docente, es decir, la intervención pedagógica y finalmente los proyectos de intervención socioeducativa, que bueno, los nombramos el plan, ¿verdad? El plan de las clases. Entonces doy toda esta fundamentación antes de llegar al plan de clase, que es el que ya se va directamente al patio con los niños. Quise fundamentar todo eso de lo que ellos deben tener en cuenta antes de llegar a ese documento, ¿verdad? Y bueno, pues ya la edición especial, pues ya tiene el contenido de todos los Ah, libros, es de una todo. compilación. Ajá, es una compilación de los 7 pequeños libros. Victoria, ahí vos hablabas de diferentes corrientes o de diferentes enfoques. Eh, Nosotros acá en Argentina tenemos una pequeña discusión interesante, un pequeño debate sobre diferentes formas de concebir la educación física. Algunas que, bueno, justamente por ahí discuten algunas cuestiones que estuvimos charlando, pero no sé ahí en México también ahí hay así como dos o tres corrientes, dos o tres posiciones teóricas
que están debatiendo sobre la educación física, o directamente hay un tipo de educación física y todos están de acuerdo con eso, más alguna evolución que va dándose, o hay así esta pequeña lucha de poder, podríamos decir, ¿no? Que después termina en cómo dar las clases, en cuáles son los planes de estudios, en cuáles son los diseños curriculares. Eh, Acá está pasando, hace un tiempo, digamos, y había hablado con un profe de México y me decía que algunas cosas había, pero no sé cómo vos ves esto. ¿Hay realmente esa discusión, ese debate sobre diferentes posiciones teóricas en México sobre la educación física? Sí, sí, todo inició porque creo que a partir de que los enfoques del enfoque del programa, se, se quiso omitir completamente la cuestión deportiva. Entonces, a partir de eso hay que desarrollar la corporeidad y empezaron a salir algunos términos de esta naturaleza. Empezó a haber esa discusión y empezó a haber gente que hasta incluso se retiró porque no estaba de acuerdo en que el deporte... Y bueno, yo precisamente en mi libro estoy tratando de convencer de que si nosotros tenemos muy firme esta base pedagógica, esta base didáctica, ¿verdad? Seremos capaces de poder interpretar y de conocer y de manejar el programa que sea. Te decía yo, ok, yo cuando dejé de trabajar ya habían pasado dos programas que yo conocí y manejé, pero a mí me seguía pareciendo adecuado algo del programa de 1980. Entonces, pues yo aplicaba algunas de esas cosas en mi trabajo, ¿verdad? Claro, adecuándolos al enfoque y al programa que estaba en ese momento. Bueno, y en las escuelas manejamos un programa que está a nivel nacional, pero eso no significa, te decía, que nosotros tengamos que seguir el programa al pie de la letra, porque entonces, ¿dónde está nuestra docencia? ¿Verdad? ¿Dónde está esa competencia de yo ser capaz de adecuar todo al contexto que en ese momento estoy viviendo y están viviendo mis alumnos? Entonces, si yo veo que el deporte, desde luego hablando del deporte escolar, este deporte que no persigue campeones, que no persigue alto rendimiento ni cosas de esas, yo utilizaré el deporte, ¿verdad? Algunas bases y algunos fundamentos del deporte. Pero sí, en nuestro país está muy controvertido porque sí hay profesionales de mi área que defienden el deporte también como único medio o como fin incluso de la educación física. Y bueno, yo no estoy de ninguna manera a favor de eso, yo estoy a favor del desarrollo integral del niño y de el desarrollo de sus competencias. Y sí, también aquí existen muchos debates, mucha gente está en contra del desarrollo de la corporeidad y que no es otra cosa que el desarrollo motor. En fin, por eso yo pongo todo ese aspecto histórico, ¿verdad? Para que tengamos la referencia y podamos realmente defender nuestras ideas con base a esas cuestiones históricas, porque si nada más se dejan llevar por lo actual, ¿verdad? Pues Claro. no tendrían fundamentos para discutir o para discernir o para elegir algo que queramos para trabajar, ¿no? Sí, acá hay una discusión interesante hace un tiempo, en base a algunos programas de investigación, en relación a la relación con los demás campos. Este, de los saberes de los demás campos, hay una posición teórica de investigación que plantea que habría que revisar una especie de colonización de los demás campos sobre los saberes propios de la educación física. Y eso está funcionando mucho, digamos. Digo, está funcionando. Es un debate interesantísimo, porque bueno, justamente plantea que esto podría cambiar un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido, donde vos planteás, digamos, todas las cuestiones didácticas de las pedagogías, es donde se genera quizás esa discusión, ¿no? Donde hay toda una corriente, un proyecto, unos programas de investigación, y dice, bueno, dialoguemos con estos otros campos, dialoguemos con estas otras ciencias o disciplinas, pero tendríamos que tener, quizás, elaborar una teoría propia de la educación física. Pero no pasa,
Con el deporte. Me había comentado justamente el profesor Villalobos en la entrevista que este debate o que vos estás planteando, que lo contaste muy bien ahora, que yo te lo planteo en otros términos en Argentina, allá se daba entre el deporte como la estrella que algunos o denostaban o querían disminuir y otros querían ensalzar y hacerlo como más importante o único, como vos lo planteabas. Sí, 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 sí. Y Victoria, y el tema de la formación de profesores, este, ahí hay hoy vos planteaste algo muy interesante que es la cuestión del hacer. La practicidad, le diste un nombre que le dan allá, el hacer por hacer, que se me Ajá. escapó. Sí, hacer por hacer. Sí, pero Es decir, solo me- hacer actividades, juegos y ya. sí, por eso, pero No, se me hizo que habías puesto como un nombre que se lo conocía con un nombre allá, no me acuerdo que no sé si es practicidad, me parece que no. en el estado de arte dice activismo, dice Activismo, ahí está. Eso. salirnos del activismo. No quiero usar mucho ese término porque también se utiliza políticamente, pero Sí, en el estado de arte dice que debemos salirnos del activismo, del hacer por hacer. sí, sí, bueno, Solamente así. justamente ese era el término, pero era como para retomar la charla en la formación. La formación es un ámbito que, por lo menos lo que vos podés ver, ¿no? Es un ámbito que puede generar la posibilidad de pensar, de debatir, como vos decís, de investigar, o es una instancia más reproductora de esto de hacer por hacer. A mí me pasa que encuentro, con esto de estar en las cuestiones de las redes y todo eso, encuentro en muchos países una cantidad como muy desproporcionada entre te muestro qué hacer, ¿no? Te muestro la clase, los chicos ahora vienen en esto de las actividades específicas para copiar y muy poco de lo otro. Digo, esto en la formación ahí en México, ¿cómo funciona? La formación está pensada desde eso, más pensar, más investigar, más debatir, más reflexionar. ¿Vos utilizaste la palabra reflexionar? ¿O es más que nada también una instancia como reproductora? Ustedes están acá, van a tener que hacer esto, esto y esto el día que salen. ¿Cómo ves la formación? Eh, pues yo pensaré siempre, he pensado que la raíz de todo lo que pueda suceder con educación física está en la normal, en la escuela formadora. Bueno, aquí le llamamos escuela normal, a la escuela formadora de maestros de educación física. Lo que sucede es que somos un país tan grande que pues cada estado de la República pues tiene sus escuelas. Claro que hay alguna que sea, digamos que la oficial, la que es del gobierno y que tiene un programa que sinceramente me parece excelente, porque yo estuve analizando mucho el programa cuando estuve escribiendo y me parece que está perfectamente elaborado. Pero lo que no podría yo asegurar es que esté bien desarrollado. ¿Verdad? Entonces, yo creo que lo que se tendría que hacer es buscar que los profesionales y los catedráticos de las escuelas formadoras tuvieran esta filosofía, ¿verdad? Esta filosofía de cómo debe ser su actuar con relación a los alumnos, porque en la práctica, ya cuando salen a la práctica, el campo es también muy difícil porque tampoco los directores de las escuelas, los maestros de aula, tampoco tienen un dominio de esta fundamentación teórica de la educación física. Entonces, si no somos nosotros los que ponemos eso sobre la mesa en las escuelas, pues es muy difícil que reconozcan el valor de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, el programa, te digo, el plan de estudios de la licenciatura en educación física es excelente. Está muy bien elaborado. Claro que un grupo especial hizo ese programa, considerando desde luego también todas las investigaciones que hay en el país, que tengan sobre todo relación con la cultura, con las características de nuestro país. Pero de veras me parece excelente. Lo que no sé es cómo los catedráticos lo llevan a la Claro. práctica
Y bueno, esta parte de la actualización, cuando nosotros no nos actualizamos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces, tal vez haya catedráticos que ya tienen muchos años y que pues es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y los jóvenes avanzan. Dijo Dewey, si enseñamos como enseñábamos hace 10 años, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y luego ahorita como avanza todo en el mundo tan vertiginosamente, pues la actualización definitivamente de los docentes y de los catedráticos y esa parte de la reflexión, te digo, o sea, pues si yo me doy cuenta hoy qué pasó el día de hoy en mi aula, pues yo tengo que tomar decisiones, ¿cómo? Pues reflexionando, investigando, ¿verdad? Y entonces ir plasmando nuevamente otra ruta para que yo pueda realmente lograr. También mencionaste esto yo lo nombro y lo conozco desde los ochentas como la interdisciplinariedad de las áreas. A mí no me preocupa mucho eso, Gustavo, honestamente, porque te decía yo, para mí es muy importante esta carta de los fines de la educación. Y si yo digo que también son los fines de la educación física, es porque si yo sé hacer bien mi trabajo, mis alumnos van a ser capaces de a través de las clases de educación física, pues mejorar todo esto del lenguaje, del saber convivir, del saber respetar, de tener un pensamiento lógico. Es decir, no necesitamos mencionar matemáticas o español o biología, no, no necesitamos. La educación física por sí misma contribuye a ese desarrollo se me fue la palabra mentales, de los procesos mentales de inducción, deducción, análisis, síntesis, o sea, a través de nuestras actividades propias de educación física. Y eso automáticamente redundará en que los alumnos sean capaces en matemáticas, sean capaces por todo esto de la neurociencia. Ahorita, bueno, se está hablando así de la neurociencia, que no es otra cosa más que lo que nosotros siempre hemos pensado que para que hagamos educación física tenemos que considerar tanto el cuerpo como la mente, como el corazón, las emociones, la inteligencia, el movimiento, ¿verdad? La praxis física, que Sí, es incluso ahorita en la epistemología dice eso, ese es nuestro verdadero quehacer. La praxis física no es la educación ni por el movimiento ni del movimiento. Es que el alumno se mueva, pero con toda la intención, con toda la reflexión, con toda la emoción, para que verdaderamente sea aprendizaje. sí, la discusión acá pasa un poco por esto que planteás, por la interdisciplinaridad, en el sentido de que, bueno, hay una posición tomada muy fundamentada de que siempre está discutiendo con la educación física tradicional, de ser un medio, de ser una herramienta, de ser una materia, un campo, depende los temas, la forma en que se la designa, de aplicación, ¿no? Entonces muchas veces se termina cayendo en que jugás para aprender matemáticas, jugás para aprender biología, jugás para aprender geografía, y en definitiva se pierde de vista que aprender a jugar es también un saber importante y que es un valor, un contenido, como vos hablabas hoy, un saber propio de la educación física. Entonces, la discusión pasa un poco por ahí, ¿no? Por esto de poder decir, bueno, hay un saber propio de la educación física. Y a su vez también por la formación. No, estoy en un grupo donde investiga y yo también estuve ahí, hice algunas investigaciones, de decir, bueno, mirá, la didáctica, la pedagogía son distintas disciplinas, tienen lógicas, tienen teorías, pero generalmente si esas teorías obturan o hacen perder las lógicas del deporte, digamos, por ejemplo, bueno, como para darte un ejemplo. En el deporte, nos guste o no nos guste, y esto no tiene por qué decir que es malo o es bueno, se define cuando un equipo hace más puntos que el otro, ¿no? O sea, no hay otra. Entonces, esa es una lógica propia del deporte. Y muchas veces las cuestiones de la psicología, algunas cuestiones didácticas, hacen perder de vista y en definitiva
los estudiantes por ahí no hacen ni juego ni deporte, porque parece un deporte, pero no importa quién hace puntos y los dos ganan. Y entonces desaparece el deporte, ¿no? Porque no es que sea malo, pero el deporte es así. Y bueno, la influencia de otros campos, de otros saberes, de otras disciplinas, a veces deforma un poco los saberes propios del campo. Esa es un poco la discusión que se plantea acá en esto que estamos hablando, ¿no? Pero que está bueno que podamos entendernos y podamos ver que hay como estas dos posiciones que son interesantes para seguir pensando, ¿no? Y Sí, ahí, realmente. Victoria, me voy por otro lado que se deriva de la charla que tuvimos, como venimos en la charla. El docente de educación física, ¿no? Yo a veces, yo ya te adelanto porque no tenemos por qué estar de acuerdo, ¿no? Pero a mí a veces me molesta que solamente el docente de educación física es esa persona que dice, pero yo soy el más divertido y a mí me quieren todos, ¿no? Entonces, sí, bueno, está bien. Está perfecto eso, está genial, es un complemento, pero para que alguien diga, además me enseñó tal cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo está visto allá el profesor de educación física? ¿Cuál es no sé si el perfil, pero si no la representación social del profesor de educación física? ¿Es alguien que es el divertido, el que entretiene, o es alguien que quizás con esas herramientas, pero también enseña, genera cosas en los estudiantes? ¿Cómo está visto el profesor de educación física? Porque creo que vos lo trataste en algunos de tus libros. Contame. Bueno, definitivamente esto del activismo, es decir, sí, muchos de mis compañeros pues solo se presentan, ponen actividades, que los niños estén contentos, ya. Existen desafortunadamente también aquellos que ni están contentos, ni los niños están alegres, ni tampoco hay este producto, ¿verdad? No hay resultados, no hay aprendizaje. También por eso mi planteamiento o mi lucha, ¿verdad? El que nos salgamos del activismo, el que sepan cuán importante es esta materia. Y yo al final enarbolo esa bandera, la planifica y vencerás. Es decir, si ellos realizan esa planificación con todos estos elementos y estos fundamentos teórico-metodológicos, aparte de que estén, nosotros tenemos ya ganado el terreno de la motivación, porque el movimiento es parte de la vida de los niños y del ser humano. Entonces, ya tenemos esa motivación de entrada de los niños. Y si nosotros solo ponemos esa otra parte de que sea claro, muy agradable porque utilizamos el juego, lo lúdico tiene que ser también lo que prevalezca en nuestras clases. De todos modos, si está perfectamente bien planeada, los alumnos lo van a reconocer. Y si reconocen, yo tengo la experiencia de cuando estuve al frente de grupos de maestros, por supuesto que reconocen al maestro que tiene las dos cualidades, que los mantiene contentos y alegres, pero que además trabajo, disciplina, eh, trabajo en equipo, deporte también en las actividades extraescolares. ¿Verdad? Es decir, porque aquí hay maestros que tienen unas horas para actividades deportivas ya después del horario de clases. Entonces ahí es deporte y ahí el deporte es el deporte y tiene sus reglas y ganan y pierden y puntos y todo. Pero en las clases, pues son otras las actividades que muchas tienen que tener relación con el deporte. Además de que el deporte y la danza, ¿verdad? Son las expresiones máximas de movimiento, de praxis física del ser humano. ¿Verdad? Es la máxima. No podemos decir, ay, no, no es importante el deporte. No, por favor. Todos quisiéramos que todos nuestros alumnos hicieran deporte hasta la vejez, ¿verdad? Hablamos ahorita de lo importante es que los adultos mayores hagamos actividad física en serio, o sea, en seria. No nada más salir y caminar, no, actividad física seria, que de fuerza, de todo. Entonces, yo creo que en mi país también existen, y por eso el estado de arte, te digo, dice, no, la mayoría de mis compañeros solamente actividades, juego, divertidos, y desafortunadamente, pues muchos no, ¿verdad? Muchos solamente se presentan y ya también ocurre, yo creo que como en muchos países, Es generalizado. sí, está generalizado también.
Victoria, la verdad que muy agradable la charla, podríamos ir charlando y de un montón de cosas que se fueron abriendo, algunas que fui anotando, pero bueno, la idea es darle como un formato estándar a todas las entrevistas. Y lo que me gusta en estas charlas, en todas las entrevistas, es la última pregunta, sin que por ser la última y por ser el cierre te veas comprometida con el tiempo, podés ocupar todo el tiempo que quieras, pero que me digas eso que más te interesa decir cuando al tener una posibilidad de comunicar, ¿no? Es decir, bueno, tengo la posibilidad de que estas charlas lleguen a determinadas personas, entonces no podría dejar de decir tal cosa. ¿Qué es eso que te gustaría decir sobre el campo, sobre la educación física, sobre la formación? Tomalo vos desde cualquier lugar desde el campo, pero eso que decís hoy no voy a dejar de decirlo Claro que sí, para todos. claro que sí. Yo quiero terminar diciendo que antes que nada, la educación física es educación. Es decir, tendremos que pensar en la formación del ser humano. ¿Qué significa esto? Contribuir al desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. ¿Para qué? Pues para elevar su calidad de vida, ¿verdad? Para que ellos sean felices, contentos, sanos, se muevan. Pero también es muy importante estar consciente el maestro de que lo primero que debe tener es el dominio de esos fundamentos teórico-metodológicos, ¿verdad? Para poder realmente tener una actuación que dé los resultados y los objetivos esperados desde el punto de vista, nuevamente insisto, de la educación. ¿Sí? Si nosotros nos apartamos de ese eje, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y por otro lado, eso, el que construyamos esta identidad profesional, que sepamos que somos profesionales de la educación y que la educación física es el área y las actividades y los objetivos y los propósitos a través de los cuales vamos a contribuir a ese campo. ¿Sí? Entonces, esa sería mi reflexión al final. Y claro, con mis libros, pues no diría Sócrates, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerlos pensar. Entonces, mi colección es para que reflexionemos todos, o quien lo lea y que esté en la disposición de entrar en una discusión, ¿verdad? Porque solamente a través de eso podemos llegar muchas veces a aproximarnos a la verdad, porque llegar a la verdad es muy difícil, pero nos podemos aproximar y te digo, ese es mi principal objetivo, el que se revalorice, se tenga que identificar a la educación física como, o estar convencidos de que es un agente de cambio, de transformación para elevar la calidad de vida del ser humano. Y que sin duda es lo que está faltando. Es decir, si nosotros nos escuchamos en esta charla, nos escuchamos hablar a los dos, todo el recorrido viene demostrando todo lo que venimos diciendo de lo que pasa en tu país y en mi país, que una de las cosas más escasas es esta, ¿no? De preguntarnos, de discutir y de debatir en el campo y que coincidimos los dos, es el lugar por donde creemos que las cosas pueden hacerse cada vez mejor. Porque lo vinimos diciendo en distintas preguntas y sobre distintos temas, que justamente lo que está faltando, ¿no? Es este debate, esta discusión. Bueno, Victoria, muy agradecido. La verdad que yo estuve muy cómodo, me encantó la charla. Estaremos en contacto para cualquier otra charla, para lo que podamos colaborar entre los dos países, entre tu proyecto y mi proyecto. Y bueno, si algo de eso puede servir este, para alguien, mejor. Me parece que toda tu exposición es muy interesante y puede ser muy interesante para quienes las escuchan. Así que te agradezco un montón. eh, Te digo que estuve cómodo. Para mí eso es una evaluación que tiene más valor que un montón de cosas más. Y realmente lo digo con toda sinceridad. Así que muchas gracias y te dejo el cierre y la despedida para vos.
Al contrario, honrada y además muy contenta también de que me hayas dado esta oportunidad porque es mi objetivo principal poder llegar a quienes más puedan escucharme y poner sobre la mesa estas preguntas para que juntos podamos aproximarnos a cómo mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes. Bueno, Al contrario, gracias. Un abrazo. gracias, gracias. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto.